Sin fallecidos el fin de semana por coronavirus en La Rioja, mientras bajan los casos activos. En cuanto a la presión asistencial, ha subido ligeramente con respecto a hace 72 horas, con 3 personas más, al pasar de 17 pacientes ingresados el viernes a los 20 que se contabilizan hoy. Bienvenidos a 7 Magazine. Enseguida los datos de la pandemia en nuestra comunidad. También vamos a hablar de cine y de Alegrías Riojanas, el cortometraje del director y guionista César Velasco Broca, apoyado por el Gobierno de La Rioja, ha sido seleccionado para participar en un evento del Festival de Cannes. Poder hacer aquí la ESO supone cohesionar socialmente nuestro municipio. Si tenemos en cuenta que Villamediana tiene cerca de 9.000 habitantes y ya muchísimos hemos venido de otros lugares y hemos confluido aquí en Villamediana, y es muy necesario tener ese sentido de pertenencia. Comienza 7 Magazine en las 7 de La Rioja. En esta jornada de lunes, ya saben, cada lunes abrimos nuestra mesa de actualidad. Esta semana se suman 2 invitadas de excepción. Raquel Dávalos. Hola Raquel, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Silvia, muchas gracias. Y Joaquina, hola Joaquina, ¿qué tal? Hola. Bienvenidas. Bueno, vamos con los datos de la pandemia, si os parece. Vamos a empezar por ahí, pero hoy prometo que vamos a tocar más temas, que ya sé que esa fatiga pandémica poco a poco se va retirando y hay que tocar también otros temas de actualidad. Si os parece los datos, bueno, no ha habido fallecidos este fin de semana, ese siempre es el dato, desde luego más alentador, aunque es cierto que sube la presión asistencial. No sé qué sensaciones, Raquel, esto ya muchas veces os pregunto por sensaciones también. Sí, yo ya me estoy alejando bastante de los datos y la sensación es que la cosa está mejor, bastante mejor, que estamos muy alejados de las circunstancias o los fallecidos, las personas infectadas de hace tampoco mucho tiempo, pero se están dando durante días consecutivos, semanas consecutivas, que eso es lo que nos tenemos que quedar con la constante, si es una constante, y sí, efectivamente está siendo una constante, bueno, el número de casos, el descenso del número de casos, salvo casos, nunca mejor dicho, concretos, ¿no? Y el descenso del número de fallecimientos. Aún así, el que haya, pues es una persona a la que hay que añadir a una lista muy larga de personas fallecidas en nuestra comunidad con motivo del COVID. Joaquina, te pregunto también, por sensaciones. Bueno, la verdad que primero no sé de qué hablaremos el día que no exista la pandemia, el día que no nos tiremos todas las mañanas a leer los periódicos ávidos por ver las incidencias, cómo va, el último caso, todos ahora pendientes de Mallorca y todo lo que ha traído colateral. La verdad, no sé qué será de nosotros, a qué destinaremos el tiempo libre. Pero bueno, la verdad que como dice Raquel, se nota que bueno, los datos ya no son lo que era, afortunadamente, cada vez hay menos incidencia, pero bueno, un poco preocupada por esta variante Delta que está llegando, que bueno, que en España todavía bueno, nos toca muy poco, aunque ya hay algunos casos, pero sí que preocupados porque un día no tenemos incidencia, al día siguiente ha subido y al día siguiente se ha cuatriplicado, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar ojo a visor con este tema, no bajar la guardia todavía. Esto está muy relacionado con este primer fin de semana sin mascarillas. ¿Cómo lo habéis visto sin mascarillas en exteriores, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué habéis visto por la calle? ¿La gente se ha quitado la mascarilla o no? En general, no. Yo lo que he visto, por lo menos, no. Y yo la primera, pero porque lo tenemos ya tan interiorizado que yo, bueno, ahora he dejado el coche en una calle aquí cercana en la que no había nadie, no me he cruzado con nadie, y me he dado cuenta de que venía con la mascarilla puesta cuando iba a entrar por la puerta, que he dicho, sí llevo la mascarilla. Todavía no lo tenemos asimilado. Y luego además hay que tener en cuenta que para aquellos que vivimos en ciudades, la mascarilla está lejos todavía, porque es bastante complicado no cruzarte con nadie y mantener esa distancia de seguridad que tenemos que tener.
Entonces, bueno, ante el hecho de estar todo el tiempo quita y pon la mascarilla, que tampoco es muy higiénico, por otra parte, no deberíamos estar todo el tiempo quitándonos la mascarilla. Ya se nos dijo que la mascarilla en el codo, pues que no era higiénico, no era bueno para nosotros, ni para nuestra piel, ni para nada. Entonces hay que seguir con la mascarilla. Entonces, es una suerte que podamos ir ahora sin mascarilla al parque. Aquellos que tienen la suerte de vivir en los pueblos, ¿no?, y que tienen mucho más espacio, pues también se la pueden quitar, pero los que vivimos en las ciudades, la mascarilla tiene que seguir formando parte de nuestro día a día totalmente. Raquel, ¿te imaginabas así este primer fin de semana sin mascarillas? ¿Cómo lo has visto tú? No, yo pensaba que la gente se iba a quitar por norma general la mascarilla y como efectivamente dice Joaquina, no ha sido así. Además yo he estado el fin de semana, he estado en Logroño y la gente llevaba mascarilla. Me he fijado en esta circunstancia, llevaba mascarilla, y luego el sábado estuve en Canales de la Sierra, que es un pueblo. Es cierto que había un evento, que había mucha gente, pero bueno, las distancias se podían cumplir de lejos y por norma general absolutamente todo el mundo llevaba la mascarilla, a pesar de las altas temperaturas que te invitan a quitártela por el sofoco que pueda generar. Pero yo creo que, como muy bien dice Joaquina, como a veces son tan solo segundos los que puedes no estar a 1,5 metros de seguridad de otra persona, pues nos hemos acostumbrado a llevarla. Efectivamente me ha pasado lo mismo, he salido del coche y me he puesto la mascarilla, pues porque ya es que lo haces de forma, vamos, sin darte cuenta. Y sí, yo he estado viendo a la gente pasear por la ciudad. Esta mañana, cuando iba a trabajar, absolutamente todo el mundo llevaba mascarilla y era las 8 de la mañana y había muchísima distancia de seguridad. Pero toda la persona, es cierto, me he fijado en esto, todas las personas con las que me he cruzado, porque quería ver una jornada laboral, no el fin de semana, llevaba mascarilla, absolutamente todo el mundo. Yo creo que todavía somos conscientes de que hay fallecimientos, hay casos activos, hay brotes, tenemos brotes en La Rioja, tenemos en Mallorca. Hay que prestar atención y ya forma parte de nos ha cambiado mucho la mentalidad y las formas de comportarnos. Aunque se pueden hacer muchas cosas ahora, no las estamos haciendo, o no como antes, ¿no? Entonces creo que en el tema de la mascarilla es igual, y desde luego que la gente mayor, más allá de 65 años, absolutamente todo el mundo la lleva puesta constantemente, porque el miedo que se ha generado en esa franja de edad no se va a ir, y además yo creo que en esa franja de edad va a costar muchísimo tiempo que se quiten la mascarilla. Las variantes, las nuevas variantes, la variante Delta, la Delta Plus, es otra cuestión que está encima de la mesa. Creo que también preocupa y se suma al debate de esta gestión de mascarillas, ¿sí, no? Sí, la verdad que, como decía, aquí todavía no la estamos palpando, pero va a llegar. Va a llegar en otros países, bueno, como Reino Unido, por ejemplo, ya 9 de cada 10 casos en ese país ya son de esta nueva mutación, la Delta. Todos los países están tomando medidas, también aquí en España se está tomando medidas. Escuchaba hace muy poco una noticia que decía que las Islas Baleares van a pedir nuevas, creo que PCRs a todos aquellos que vengan de Reino Unido, que es algo que estaban pidiendo y finalmente el Gobierno ha cedido a ello, porque es de ahí de donde nos está viniendo ahora la variante Delta y es importante que la controlemos. También en nuestro país vecino, en Portugal, hay un brote importante de esta variante. Y además es que es muchísimo más contagiosa, según dicen, ¿no? La buena noticia es que parece que las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas ante esta variante. Es un proceso clave, como estamos diciendo, un tiempo clave en el que nos encontramos, con abriéndose ciertas fronteras, ¿no? Muy pendientes de Baleares, además con ese macro brote que salió, que le ha puesto en el foco, cuando se estaban precisamente abriendo las fronteras para que los turistas lleguen a Baleares. Bueno, esas noticias... Sí, y así como la gente está dudando de quitarse la mascarilla, creo que la mayoría de la gente no está dudando en irse de vacaciones. Y bueno, pues entonces vamos a vivir ahora unas circunstancias que tenemos que poner mucho cuidado. Es cierto que es lógico, la ola o la pandemia está mitigándose debido a la vacunación.
Entonces, cuanto más población esté vacunada, los casos son menores. Esto es así y sabíamos que iba a ocurrir con ello, ¿no? Pero es cierto también, por otro lado, que la movilidad geográfica va a generar diferentes problemas, como por ejemplo el tema de las variantes que circulen de una forma más rápida de un país a otro. España es un país turístico por excelencia y esperemos que lo siga siendo por los siglos de los siglos, pero esto puede ser un punto en nuestra contra, ¿no? El recibir a tantos visitantes de tantos países donde las variantes están haciendo su trabajo dañino. Por eso mismo creo que la gente está siendo muy precavida con lo de quitarse las mascarillas o con hacer cosas que ahora podemos hacer. Y es que también en los medios de comunicación hemos hecho un trabajo de fondo dando demasiada información sobre la pandemia, demasiada información, esta infodemia de COVID, dando absolutamente todos los datos de esas variantes. Entonces la gente sabe que el virus muta y que las vacunas están en prueba, como aquel que dice, perdón, porque el tiempo es el que va a marcar su efectividad o no para ciertas variantes. Entonces, yo creo que tenemos que asimilar y vivir con el COVID, como hemos vivido con otras enfermedades contagiosas, yo que sé, el SIDA, ¿no? Es que lo hemos asimilado, vivir con ello. Pues con el COVID probablemente también, y siempre muy pendientes de cómo mute esta variante o en qué variantes se generen. De hecho, ya se habla de que la vacunación va a tener que ser anual y vamos a tener, pues como ocurre con la gripe, reactivarnos para defendernos de ella. Entonces, el tema del turismo, pues imagino que la gente que nos dirige estará muy expectante a lo que pueda ocurrir y por favor que la gente no se relaje en exceso, porque de este turismo del año pasado vino el gran tsunami, ¿sabes? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero yo creo que la gente ya es mucho tiempo viviendo con el COVID, viviendo con estas restricciones, con estas normas, y las tenemos ya asimiladas. La vacunación, la gran esperanza, muchos pendientes de sus móviles, de sus teléfonos, para ver si les llega la ansiada cita que en muchas ocasiones pues está tardando en llegar. No sé si hay una franja de edad que lleva un tiempo aquí en La Rioja, no sé cómo se mueve, parece que hay velocidad de crucero, pero no lo sé. Pues la tuya y la mía, Silvia, seguimos ahí expectantes, pero eso es síntoma de que somos jóvenes. Quédate con eso, pero no, es verdad. Y además no hay que olvidar pues que con la juventud va el viajar y el moverte más y el hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, a ver, esto ya lo hemos hablado, que no sabemos, de hecho se barajó la posibilidad de ahora alternar las franjas de edad, que quizás hubiese sido la técnica o la pauta que se tenía que haber llevado a cabo. Hoy nuestro consejero de Educación, Pedro Uruñuela, hablaba o adelantaba, es cierto que luego lo ha puesto en cuarentena, pero decía que será a finales de agosto, que la vuelta de las vacaciones, cuando se vacunen a los de 12 y 18, así que Silvia, tranquila, porque antes de esa fecha tú y yo estaremos vacunadas. Pero bueno, decía que claro, todo depende, es que también hay que les hemos metido muchos palos a los dirigentes y también hay que saber que no solo depende de ellos el tema de las vacunas, depende de los laboratorios. Si no fabrican la vacuna, a duras penas ellos las pueden poner, ¿no? Entonces Pedro Uruñuela no puede dar una fecha porque no depende de él. Si de él dependiera, pues estaríamos todos vacunados, como es lógico. Joaquín. Bueno, esta semana parece ser que va a llegar una nueva remesa de Pfizer para compensar las que no han llegado en estos meses atrás. Por lo tanto, deberíamos estar de nuevo en velocidad de crucero, pero de verdad, durante esta semana, aprovechando todas esas vacunas que nos están llegando de más. Y con ganas ya de estar todos vacunados, ¿no? Yo también escuchaba lo de los jóvenes de 12 a 18 años, vamos a dejarlo ahí, veremos a ver cómo evolucionan las vacunas. Pero bueno, empiezan a nombrarlos, que no es malo, empiezan a nombrarlos, ¿no? Sí. Bueno, vamos con otros asuntos. Tiene que ver con el ámbito sanitario, aunque ahora nos vamos a centrar en el plan de atención continuada, que desde luego nos está dejando muchos titulares y muchas movilizaciones, especialmente en el mundo rural, Joaquina. Sí, la verdad que seguro que hay muy buena voluntad, evidentemente, de querer mejorar, ¿no?, por parte de nuestros dirigentes. Y bueno, y que habrá un plan debidamente estudiado y que a la larga pues
debería ser beneficioso, ¿no? Pero sí pienso que en estos momentos todo lo que suene a recortes no es lo más adecuado. No sé, puedes tomarte además más tiempo para organizar un plan mejor, que no tenga ningún tipo de fisuras, que lo puedas presentar, que puedas explicarlo, ¿no? Que es algo que desde el inicio de la pandemia todos estamos demandando, que nos comuniquen mejor, ¿no? Desde los dirigentes, que nos den explicaciones de por qué se hacen las cosas, por qué sí, por qué no, por qué ahora este recorte, por qué ahora dirigimos a la ciudadanía a ser atendidos de otra manera. Deberían explicarlo y deberían haberse tomado más tiempo para implementarlo, y para mí no es el momento de estar haciendo este tipo de cambios, porque además los cambios implican nuevas adaptaciones de todos, no solamente de los ciudadanos, también de todos los trabajadores del sector sanitario, y no es el momento de pedir un sobreesfuerzo para adaptarse a unas nuevas circunstancias. Esa es mi humilde opinión en esta materia, que entiendo que es muy compleja. Claro, con la salud hemos topado, es que llevamos año y medio pensando y fijándonos solo en la salud, en cómo nos han atendido, hablando, como decíamos, todo el rato, ¿no? del aspecto sanitario. Raquel. Yo no puedo estar más de acuerdo con Joaquina. O sea, hay que, cuando uno es político, igual que cuando uno es publicista, la oportunidad. ¿Era el momento? No era el momento. Yo soy muy fan del refranero español y sé que lo que mal empieza, mal acaba. Y el tema de la atención primaria empezó mal porque si tú no puedes elaborar un plan en el que afecte o que el peso recaiga en el personal sanitario sin contar con ellos, sin preguntarles a ellos. Yo cuando he preguntado a las personas, al gerente de atención primaria sobre esto, me decía que había muchos estudios, muchas cifras, que se había contrastado, que esto había que hacerlo así, pero ¿cómo pueden decirnos esto si el gerente de atención primaria es nuevo? Se acaba de llegar, si es que no le ha podido dar tiempo a elaborar este plan tranquilamente. O sea, puede darme muchísimos argumentos, y hay uno de peso, que es que no hay personal sanitario. Y eso es un problema grave que conocemos desde hace muchísimo tiempo y al que no se ha tomado la suficientemente atención para la gravedad. Estamos hablando que no tenemos médicos, que se les ofrece un sueldo más que digno, un montón de facilidades, y aún así comunidades como Navarra y País Vasco nos ganan. Y los médicos son personas, médicas, son personas que, muy bien, que les gusta su trabajo, pero también ganar dinero y poder formar una familia. Entonces, las condiciones laborales que se les prestan en comunidades que están a 3 kilómetros, son infinitamente mejores que las nuestras, con lo cual es que para traerlos aquí lo tenemos muy complicado. Entonces, yo sí que sé que tienen un problema de falta de atención, de falta de médicos, pero esto lo saben desde hace muchísimo tiempo, pero mucho. Y sin embargo, hemos visto que se podía hacer algo, porque la presidenta Concha Andreu, en cuanto ha visto que las calles, los pueblos, estaban en la calle, no paraban de protestar, y se les había tocado la fibra, porque en estos momentos hablar de la salud es tocar la fibra de cualquier ciudadano, ha encontrado una solución y ha echado marcha atrás. A los medios nos ha puesto a parir, con todos mis respetos, por utilizar el verbo recular, pero efectivamente lo que ha hecho el gobierno de La Rioja y la Consejería de Salud en este ámbito y en este sentido, recular, lógico, porque ha visto a toda la sociedad, que son para los que gobiernan, en contra, y cuando todo el mundo está en contra quizás es porque tú no tienes la razón, o porque esa es la última de las soluciones que tenías que adoptar. Y insisto, no se puede hablar de salud, no se puede organizar de nuevo la atención primaria, que es la base, que está olvidada. La atención primaria es la base de la sanidad en cualquier país del mundo. No lo puedes llevar semejante reorganización de la atención continuada sin tener en cuenta a los principales afectados y a quien van a llevar a cabo esa reorganización, que son los médicos, las enfermeras, los técnicos de urgencias, los de las ambulancias, absolutamente toda la pirámide, que no es solo el de arriba, sino que las pirámides ya hemos aprendido que sin la base no vamos a ningún lado. Desde luego que hacía tiempo que no salía, tanto la gente a la calle, ¿no? Llevamos, claro, año y medio con la pandemia, pero es cierto que la ciudadanía estamos muy pendientes del tema sanitario y de la salud.
Más asuntos, porque hace 2 semanas teníamos esas tormentas que fueron protagonistas en La Rioja, también nos situaron epicentro, zona cero en la parte de Fuenmayor, y también pues tocaron a un sector importante como es el sector vitivinícola, como es el campo, desde luego, en nuestra comunidad, y a partir de ahí llevábamos a la declaración de zona catastrófica, la solicitud de declaración de zona catastrófica por parte del Gobierno regional. Lo pedían desde hace días los municipios afectados por las fuertes tormentas caídas la semana pasada. Finalmente, el Gobierno de La Rioja pedirá al central la declaración de zona catastrófica. Será el Consejo de Ministros quien delimite finalmente los espacios afectados para habilitar esas necesarias ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados y que así la población pueda volver a su actividad normal. El alcalde de Fuenmayor, una de las localidades más afectadas, agradece esta decisión, pero recuerda que urge que llegue cuanto antes. Que cada día que pasa hay más daños, porque los que al principio parecía que eran menores, luego vas transcurriendo con los coches, con los vehículos por los caminos, por acequias, está todo reventado. La verdad que nos sorprende muchísimo, porque lo que parecía a simple vista el día de la tormenta, el día después de la tormenta, el día que estuvo la presidenta en Fuenmayor, que parecía que podía ser leve, son daños muy graves. Teniendo en cuenta que el Gobierno tiene hasta 6 meses para resolver esta petición, el próximo Consejo de Gobierno aprobará una inyección de 1 millón de euros de la Consejería de Hacienda para hacer frente a los daños más inmediatos. Una cuantía que se suma a los más de 405.000 euros incluidos en los presupuestos de política local para hacer frente a daños por este tipo de inclemencias. Para ayudar en lo que sea posible y no tener paralizada determinadas zonas que incluso impiden la entrada a la finca, no solo a tratar, sino a podar o a labrar en un determinado momento cuando ya no haya que hacer nada con los cultivos. Ya se han realizado actuaciones de achique y limpieza de caminos, carreteras o infraestructuras hidráulicas, y se siguen recepcionando expedientes y valorando unos daños que pueden superar los 10 millones de euros. Claro, pues pasadas las tormentas, ahora ha sido cuando los agricultores, los viticultores han tenido que ir al campo, ahora es cuando están saliendo de verdad, cuando están aflorando, los desastres que causaron en el campo estas tormentas. Lo decíamos, además muchos de esos agricultores ni siquiera han podido entrar ni a sus fincas. Yo he tenido la oportunidad estos días de hablar tanto al alcalde de Santo Domingo de la Calzada, que no hay que olvidar que también lo que ocurrió allí fue, las imágenes fueron históricas, y también con David Peso, con el alcalde de Fuenmayor. No hay que olvidar que esta localidad y todo su entorno es eminentemente vitivinícola, que la base, la sustancia, el sector económico es muy fuerte y que los daños son tremendos. O sea, como decía la presidenta, ni siquiera han podido entrar en algunos casos a las fincas para valorar los daños. Sí que es cierto que los alcaldes me decían que estaban un poco preocupados porque los técnicos de la consejería estaban tardando mucho en llegar allí, en evaluar los posibles daños, y que les preocupaba porque en esto el tiempo apremia y imagino que a estas alturas ya habrán ido, pero estaban preocupados. El alcalde me decía que aquella jornada, el alcalde de Fuenmayor, que no daba abasto, que estaba francamente asustado con la cantidad de llamadas y las atenciones que tuvo que prestar sin poder ir al campo, que sabían que si eso estaba ocurriendo en la localidad, en el casco urbano de Fuenmayor, los daños en el campo, pues ya lo saben, 10 millones de euros no es poco. Ahora, sobre todo, recibir esa declaración de zona catastrófica es fundamental para tener más ayudas, que lo que necesitan es ayudas para también paliar cuanto antes, para que esas tierras sean fértiles y puedan recuperar cuanto antes lo que sea, lo que allí estuviese plantado. La verdad que lo de las tormentas es una faena. Yo sé que hablas con José Calvo de Meteosojuela. La Rioja es una zona muy propensa por la orografía del terreno, muy propensa a albergar estas tormentas, que para los que somos como yo, que me encantan las tormentas, porque todo lo malo no sé qué tiene que nos gusta y nos deja atontados, me encantan las tormentas, pero efectivamente después de eso la calma y el desastre en muchos casos. La Rioja tiene que estar preparado para esto, es muy difícil prepararse, y nuestros agricultores siempre viven con esta intranquilidad que para mí es digna de admiración, por lo mal pagados que encima están muchos de sus cultivos.
Por supuesto que sí, además siempre mirando al cielo y cuidando como nadie nuestra tierra, la parte, no es las tormentas tanto, sino esas bolas de granizo, que eso sí que es horrible para el campo. Sí, además, bueno, en el caso de Fuenmayor, por ejemplo, llovió sobre mojado, porque hacía escasos días que también había caído un tormentón impresionante. Y lo que hace falta en estos momentos es agilidad en estos casos, ¿no? A mí me alegra mucho que la presidenta esté tomando las riendas y parece que se mueve, ¿no? Que toda la maquinaria se mueve, pero cuántas veces hemos oído en otras poblaciones que ha habido un desastre natural y no sé cuánto tiempo después todavía no han cobrado las ayudas. Bueno, entonces hay que empujar, tenemos que empujar. Esta comunidad tiene un peso muy importante en la agricultura, no solamente en el vino, también en el cereal, también en los frutales, y hay cantidad de gente afectada, y no solamente los propietarios, todos los que trabajan, los proveedores, todos los que dependen de la agricultura, ¿no? Y en última instancia también los propios consumidores, que por supuesto que esto va a llegar a los consumidores en la cesta de la compra. Así que agilidad. Es lo que le pedimos a las instituciones para que estas personas puedan reactivar sus negocios, en este caso sus campos, cuanto antes, ¿no? Eso es clave, la agilidad, desde luego, porque como decía Joaquina, y el refranero que decía antes Raquel, llueve sobre mojado, entonces pues el campo no perdona y las ayudas tienen que llegar cuando tienen que llegar, porque si hay que entrar a tratar esas viñas y hay que comprar lo que se necesite, hay que comprarlo ahora. Por tanto, esa agilidad a la que nos sumamos también para reivindicar y estar con la gente que lo ha pasado mal, desde luego. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTB, bueno, un día para reivindicar la lucha de este colectivo, para hacer también valer sus derechos, una fecha en el calendario que siga estando vigente todos los años, porque la gente sale a reivindicar sus derechos en la calle. Raquel. Y yo, pues como digo, el Día de la Mujer, siempre que tengamos que celebrarlo es que nos falta muchísimo camino que recorrer. Yo es que intento inculcar a mis hijos desde la cuna que no sé, es que es tan, no sé, yo lo vivo tan natural que me cuesta ver que el de enfrente no lo viva tan natural, ¿no? Pero ¿qué más me da? O sea, querer, ¿a quién? La cuestión es querer, ¿a quién más? Que me da igual a quien quieras, ¿no? El que nos tengamos que preguntar a quién quiere cada uno me parece una pregunta, no sé. Sin embargo, diré que como persona absolutamente que intento ser respetuosa con mis vecinos y con cualquiera, y siempre y cuando no coarte mis derechos ni fundamentales, pero en este sentido diré que sí, yo siempre pienso como una persona que tengo en mi entorno que es lesbiana. Yo digo, el día que tú puedas pasear por la calle dado de la mano, como yo puedo pasear con mi pareja dado de la mano, y que nadie se gire, ese día será el día real en el que seremos una sociedad más avanzada y mejor, sobre todo mejor. Pero yo también diré que a pesar de mi empatía, soy la primera que me giro si veo a dos mujeres dadas de la mano, o sea que también soy realista. Yo para mí, desde luego, todo el apoyo de las personas que sufren tanto por querer a una persona u otra, por no querer a una persona, a la persona que todos queremos, por ser, hablamos de diferentes, pues a mí me da mucha rabia tener que dar explicaciones en este sentido en nuestra vida y tener que reivindicarlo de esta manera, algo tan íntimo y tan personal. Y en fin, no me gusta, lo diré ya, no me gusta nada la campaña del Gobierno de La Rioja en este sentido, lo siento, es que lo tenía que decir, porque es que no me gusta, porque, bueno, en fin, no sé, tanto colorín y tanta cosa, creo que en cierto sentido les hace un flaco favor. Somos como queremos ser, lo estoy viendo ahora mismo en pantalla, pues efectivamente, igual que lo soy yo, que lo sea cualquiera, ¿no? ¿Qué más da a quien quieras? Entonces, me gustaría que esto fuese más normalizado en nuestra sociedad, pero no lo es, por mucho que vayamos de guays o de modernos, no. Y en localidades o en comunidades como La Rioja, menos. Y esto es real. Tú vas a Madrid y esta es otra cosa.
vas a Barcelona y es otra manera de vivir, pero aquí queda mucho camino por recorrer y me da muchísima rabia porque me pongo en su lugar y no me gustaría vivir como muchos de ellos tienen que vivir. Joaquín. Bueno, pues me uno a todo lo que has dicho. Creo que efectivamente nos queda mucho y estos días pues hablaba con amigos que además tienen mucha sensibilidad hacia este tema, pero me decían, es que con la que está cayendo ahora como que no era la prioridad, ¿no? O sea, este tipo de reivindicaciones. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que sí es una prioridad y más con lo que, bueno, pues con las políticas o con los movimientos políticos que está habiendo últimamente y de pensamiento y que se están dejando además notar bastante. Entonces, yo creo que en estos momentos hay que dar un golpe en la mesa, decir esto es una prioridad, la igualdad, la diversidad y el respeto al otro es una prioridad. Hoy y siempre, desde luego, y tenemos que trabajar mucho más en la educación. En la educación de nuestros hijos es fundamental, porque lo que tus hijos vean, tal y como a ti te vean comportarte, así lo harán ellos en el futuro. Entonces yo creo que esa es la base, no es hoy es el día del orgullo y vamos a celebrarlo y vamos a salir, ¿no? O sea, algo que nunca me ha gustado ha sido la celebración famosa de Chueca. Creo que hace flaco favor, la verdad, porque parece estamos dejándolo en algo, en una frivolidad, ¿no? O sea, y cuando es un problema muy serio y ellos lo viven todos los días y evidentemente como un problema serio. Por lo tanto, no lo tratemos como una fiesta, que es para lo que muchos ven, ¿no? Y sí que tratemos todos los días, cada día, de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la diversidad y en el respeto hacia los otros. Y yo creo que es la única manera. O sea, si no, muchas campañas que hagamos, mucho colorín que pongamos, no vamos a ninguna parte. O sea, yo quería añadir, si me dejas, que fíjate si es seria la cosa, que aquí, gracias a Dios, vivimos en un país muy desarrollado, bastante desarrollado, pero en este mundo existen países en que la gente muere por ser gay. Los matan por ser gays, o sea, no es broma, ¿vale? Y luego, otro lado, para darnos cuenta, yo, por ejemplo, a mis hijos llevo mucho tiempo, ellos en los colegios, y voy a hablar muy en plata. Mira, en la clase, en el colegio de mi hijo hay dos personas, desde muy jovencitos, y yo siempre le he dicho, qué suerte has tenido de poder compartir con un compañero o compañera esa forma de crecer tan difícil que va a tener, de poder acompañarle en ese crecimiento y de lo que vas a aprender, de respetar y de ver de primera mano cómo estas personas hoy, por ser quienes son o cómo son o querer a quien quieren, sufren, y no es poco. Y se lo digo porque muchas veces, y a nosotros se nos escapa, y le voy a decir así de claro, la palabra maricón. Y yo, por ejemplo, en mi casa, esa palabra no se puede utilizar. Desde pequeño, cada vez que se ha usado, lo he rectificado. Y creo que ese es un trabajo de fondo que hay que hacer. Sin embargo, ahora va una persona gay y saca una serie que es preciosa, que es Maricón Perdido, que hay que ver, porque es contado en primera mano lo que se puede sufrir cuando alguien es gay. Y lo que quiero recalcar es que lo que hagamos los padres en gracias, en cenas, en comidas, con risas, con un vino, con una cerveza, en calificar a un amigo, al supuesto, al todo esto, eso es puro veneno que les estamos injertando sin querer a nuestros hijos. Y esto a día de hoy es bastante habitual. Así que siento tener que celebrar este día. Bueno, y sumándome a lo que decías, en España se denuncian agresiones, ¿no?, relacionadas con este tipo, o sea que en la cuestión de agresiones existen. Vamos a acabar ya esta mesa de tertulia, no sin antes daros las gracias a las dos. Es un auténtico lujo y un placer tener a dos mujeres profesionales sentadas en esta mesa, compartiendo su manera de pensar, compartiendo sus ideas. Es un auténtico lujo. Joaquín, que te sientes en esta mesa de 7 Magazine. Encantada de tener la oportunidad de expresar una opinión y poder contar temas, explicar cosas que nos parecen interesantes, ¿no? y desde el profundo respeto hacia las opiniones de todo el mundo, por supuesto.
Y bueno, pues solo agradeceros que podamos estar aquí sentadas compartiendo en este entorno maravilloso. Gracias, Joaquín. Enhorabuena. Y gracias, Raquel Dávalo. Contigo empezó todo esa frase. Aquí estuviste en la primera mesa de actualidad, en nuestro primer programa. Hoy 13 también... de octubre, Silvia, 13 de octubre, lo que ha llovido, lo que ha llovido, sí. Lo que ha llovido, parece increíble. Un auténtico lujo y un placer, Bueno, Raquel. Silvia, yo querría decir, si me lo permites, que lo primero, el honor fue mío, el que os acordarais de mí. Hasta que recuerdo aquella llamada de Eva, a la que le mando un beso porque también es fundamental en todo esto. Y dije, pero de verdad, o sea, ¿por qué habéis pensado en mí? Bueno, pues para mí fue un auténtico honor que mi voz, mi opinión os importara. Nunca había hecho televisión, ha sido una experiencia que, te lo puede decir Joaquina, esperamos cada 15 días con Joaquina, Rosa y yo, con muchísimas ganas, de verdad, o sea, os lo digo de verdad, y yo quiero decir que no solo ha sido una experiencia profesional, sino que en lo personal me ha ayudado mucho. Pues nos alegramos. Yo de verdad, parece que llevaréis toda la vida haciendo televisión, ¿eh? Y reitero de verdad, de corazón, este lujo que para mí supone que dos mujeres profesionales. Y siempre se dice eso, de rodearte de gente mejor que tú. Pues en eso estamos. Pues como un capitán como tú, Silvia. Gracias a las dos. Nos nutrimos las unas de las otras, nos nutrimos. Gracias. No las estoy despidiendo, señores. Es que acabamos temporada y volveremos. Volveremos en septiembre con nueva temporada, con nueva mesa de actualidad y por supuesto confío en que ambas dos se vuelvan a sentar. Pero les damos vacaciones de verano que desde luego están merecidísimas. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta continuamos con más programa, con más asuntos, con más cultura. Nos vamos a ir hasta Villa Mediana y tenemos un montón de cosas más, así que no se muevan, que estamos de vuelta aquí en 7 Magazine.